Gracias, Richard. Sabemos que estás preparando cosas nuevas para este programa. Las esperamos, si no es mucho, apretarte mañana. Un abrazo para ti, querido Richard, que tengas una muy buena noche. Muy buena noche. Vamos a nuestra primera entrevista de hoy y tiene que ver ya con estos aviones que va a comenzar a ver en su pantalla. Son los aviones de Aerosur, la línea aérea en general, que estaría pasando por uno de sus peores momentos. Bueno, nadie sabe cuál va a ser el peor y esperemos que cualquier empresa del país, privada o no privada, nunca tenga el peor momento. Que todas surjan por el bien mismo de la imagen de Bolivia. Estos aviones hoy están transportando apenas los pasajeros porque hay personal que se siente maltratado por la empresa. No les pagan sus salarios de ya varios meses. Les están pagando hasta en pasajes, tengo entendido. Imagínense ustedes, la cosa está así de grave. Deberían hasta el combustible, ojalá que esto sea verdad, no lo tengo confirmado la segunda, pero lo confirmadísimo es que deben un montón de plata a impuestos, millones de bolivianos. Hasta Entel les ha cortado el tema de las comunicaciones la pasada semana porque deben precisamente. ¿Cómo están volando? Con el Jesús en la boca, me imagino, especialmente por los pasajeros que están protestando en los mostradores de Aerosur en diferentes lugares. El retraso de los vuelos y más es lo que está caracterizando a Aerosur en uno de sus peores momentos, lo reiteramos. Bueno, la gente de Aerosur los venimos invitando desde hace ya 2 semanas a este programa de televisión y ellos nos han pedido un poco de paciencia. Nos han dicho, estamos en negociaciones con la gente de impuestos y cuando solucionemos vamos a ir a ver a su programa de televisión. Bueno, nosotros lo respetamos, pero la gente necesita información de lo que está pasando. Hoy hemos invitado al doctor Jorge Balda, abogado del conocido Humberto Roca, que está aquí en nuestros estudios esta noche. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido a Todo Pulmón. Muchas gracias, John, como siempre. Iba a decir Humberto Roca, propietario de Aerosur. ¿Esto sigue siendo así? ¿No es Humberto Roca, propietario de Aerosur? Cuéntame. Bueno, lastimosamente es en parte debido a que él ha sufrido un despojo de la propiedad que tenía de las acciones por parte de quienes ahora son los actuales responsables de Aerosur, quien es su hermanastro, el señor Sergio Sancetenea, quien fuera su abogado personal, el abogado David Áñez. Lastimosamente han aprovechado la ausencia forzada del ingeniero Humberto Roca para realizar reuniones de directorio en la cual el primero se nombra presidente del directorio para posteriormente realizar actos de disposición y de administración completamente alejado de la realidad en la que actualmente vive Aerosur. Utilizó usted el término despojo. Claro, es una usurpación. Se le ha despojado de las acciones, se le han arrebatado, empleando documentación falsa, empleando ardides, empleando engaños. Es por eso que se han iniciado acciones de falsedad, acciones de estafa, acciones penales de extorsión. La pasada semana ya tenían que ir a declarar a la fiscalía, no fueron a declarar, se ha pedido ya la extensión de mandamientos de aprehensión. Lastimosamente, Humberto Roca, desde el destierro forzado en el cual está viviendo, lo único que puede hacer es iniciar y proseguir las acciones legales contra estas personas que se están aprovechando de su ausencia, que ya se han aprovechado y están dejando la empresa que él ha forjado, porque si bien él es una sociedad anónima, él no es el propietario exclusivo, él tiene una cuota porcentual mayoritaria. ¿Cuánto? Sin duda. ¿Su cuota? Es más del 50%. Más del 50%. Exactamente no le puedo decir, pero es mucho más del 50%. Él llegaría a manejar Aerosur. Es por eso que ha sido presidente, es por eso que ha llevado a Aerosur a ser una de las principales compañías aéreas, no solo a nivel Bolivia, sino a nivel latinoamericano, que es lo contrario de lo que está pasando ahora, después de 17 meses de que Humberto Roca está fuera del país. ¿Cómo lo despojan a uno de sus acciones? Porque uno pone la plata, me imagino que Humberto puso la plata, y su hermano y el abogado, dice usted, exactamente, le usurparon. Bueno, en principio, las acciones. En principio, Humberto Roca, debido a sus labores cotidianas, deja en calidad de depositario a su hermanastro del 51% de las acciones. A su hermanastro. A su hermanastro, el señor Sergio Sancetenea Dimov. Le deja en calidad de depositario y obviamente la presidencia del directorio estaba a cargo del ingeniero Humberto Roca. Posteriormente, tras la salida de Humberto Roca, primero por razones de salud y después ya hay impedimento por devolver por los mandamientos de aprehensión que existen en su contra, el señor Sergio Sancetenea, sabiendo que es depositario y existiendo documentación que él respalda y reconoce de que no son sus acciones, actúa como propietario, actúa como dueño de Aerosur y obviamente ya la administración, el ingeniero Humberto Roca, la pierde por completo. Las acciones que se venían realizando para defender Aerosur,
para incrementar su patrimonio, para incrementar sus frecuencias de vuelo. Obviamente todas se van de caída debido a la nueva administración. Ahora, el abogado, ¿qué tiene que ver el abogado? ¿Cómo se llama el abogado? David Áñez. David Áñez. ¿Cómo despoja el abogado David Áñez de sus acciones y de su trabajo a Humberto Roca dentro del siendo seguridad? El abogado la persona de máxima confianza, no solo en este caso como en el común denominador de los casos? Un abogado viene a ser una persona de mucha confianza. Se constituye el depositario de toda la documentación original, no solamente de Humberto Roca, sino también de su familia y de la empresa Aerosur. Tras la salida de Humberto Roca existe un vuelco total en cuanto al patrocinio, ya que deja el patrocinio de Humberto Roca, no le entrega las acciones, no le entrega la documentación que él portaba, y obviamente con esa ausencia de defensa de patrocinio de los intereses al interior de la empresa, Sergio Sancetenea aprovecha en colusión con el señor David Áñez, quien sería el artífice intelectual de toda esta maraña de artificios, porque coloca a sus propios familiares, el abogado, en el nuevo directorio de la empresa. Wow, ¿usted ve aquí un ardid entre el hermanastro y el abogado? Pero por supuesto, y no solamente ellos dos, sino que aparece ahora un tercer personaje dentro de esta novela de ficción y de fraude, podríamos llamarla así. Fraude. Totalmente, es lo que se ha denunciado. Yo estoy hablando de las acciones legales que se han iniciado a nombre del señor Humberto Roca. Aparece el señor Sergio Asbun, conocido empresario, ex dirigente futbolístico, como propietario de supuestamente el 20% de las acciones de Aerosur. El señor Sergio Asbun, expresidente del club Die Stronger, quien ahora afirma y aparece en reuniones para supuestamente representar a la compañía, ofrece en venta el 20% de las acciones cuando él no es propietario ni del 1%, porque las acciones que en algún momento detentaba a nombre de la empresa Javer se las vendió a Humberto Roca, y nuevamente se aprovechan de que Humberto Roca no está acá en persona para defender lo que otrora fuera su patrimonio. ¿Le están robando sus acciones? No solamente, no diría le están robando, yo diría que ya se han apoderado de ellas, porque el robo es un acto inmediato, ya se han apoderado de ellas. Ahora, el robo es un acto con violencia, el hurto es apoderarse sin violencia de algo que no le pertenece. No, en este caso, robo o hurto. No, en este caso entrar a una discusión doctrinaria no creo que tiene sentido. Lo que estamos hablando es de que al haberlo hecho, aprovechándose de la ausencia de él, empleando para ello documentación fraguada, empleando ardides y artificios, obviamente estamos frente a una estafa. Ahora, ¿cuál es? Vamos a notar esto de la estafa. Estafaron, dice usted, a Humberto Roca. Totalmente, porque se valieron de la confianza que él tenía. Ahora, Humberto Roca deja un poder a su hermanastro. Deja un poder. ¿Dónde está la documentación falsificada? La tiene el abogado. La documentación falsificada la estamos adjuntando a la Fiscalía, porque no olvidemos que en un proceso penal no tenemos que acompañar prueba plena, sino que tenemos que ir formando y forjando los indicios que demuestran la conducta criminal. ¿Qué falsificaron ellos? Lo que están falsificando, y uno de los documentos de falsedad que se ha presentado, es el acta de asamblea ordinaria del 3 de diciembre, en la cual Sergio Sancetenea se hace pasar como propietario de las acciones. Cuando acá tengo un documento del cual te comentaba, John, en el que el mismo señor Sergio Sancetenea, hermanastro de Humberto Roca, reconoce textualmente. Eso es muy bien. Y señala en la última parte, la que está remarcada: en la vía aclarativa, el señor Humberto Antonio Roca Leigue deja constancia que sus inversiones en Aerosur, que ascienden al 54.5% de la totalidad de las acciones de dicha compañía, figuran a nombre del señor Sergio Antonio Sancetenea Dimov, quien en constancia firma el presente documento. Y firma el señor Humberto Roca Leigue, firma el señor Sergio Antonio Sancetenea, y firma también el señor Abdallah Edmond Dager, quien también sería inversionista de la compañía. De la época de Roca, ¿quiénes están manejando Aerosur ahora? Lastimosamente, todas las personas que estaban en la administración de Roca, pues ya no hay nadie. Entró a partir del nombramiento de este nuevo pseudopresidente, el señor Sergio Sancetenea, en colusión con otros directores que también están siendo investigados, pues se cambia y se reestructura todo el órgano administrativo, financiero de la compañía, y ya son personas que obedecen obviamente a los intereses de los actuales detentadores de la compañía. Si yo le preguntara por qué Aerosur está así, ¿usted vería alguna conexión con esto que está sucediendo y el estado actual de Aerosur? Bueno,
A lo primero que tú manifestabas, John, respecto a que ya van 2 semanas que hay un silencio sepulcral de los actuales representantes de Aerosur, yo te podría decir lo siguiente: ¿por qué ninguno de los pseudodirectores o pseudoaccionistas viene a decir que el Estado boliviano le debe posiblemente mucho más de lo que Aerosur le debe a él? ¿El Estado le debe a Aerosur? El Estado le debe a Aerosur. Y eso es lo que no se ha dicho en ningún momento. Y ni siquiera para sentarlo en las bases de las negociaciones, para decir, ustedes me deben y nosotros les debemos. ¿Y a qué se debe esta deuda? Esta deuda que se va arrastrando a través de los años. Cuando se cambia la normativa impositiva respecto a el precio del combustible para vuelos internacionales, el Estado reconoce que la aerolínea, así tenga aeronaves con matrícula extranjera o que éstas realicen viajes internacionales, el precio del combustible debe ser el mismo, porque uno es el precio que se le vende a una aerolínea nacional, hablemos del TAM, y es otro el precio que se le vende a una aerolínea internacional, American Airlines o cualquier otra. Es diferente el precio. Es más, en determinado momento, el precio que pagó Aerosur por sus vuelos internacionales fue el precio del combustible internacional, habiendo reconocido el Estado que no debía ser así, que debía pagar el precio del combustible nacional, por lo cual se le debe más de $100 millones. Atento a esa cifra. A ver, el Estado le debería, por el tema de combustible, cambio de precio, más de $100 millones. Sí. Wow. Ahora bien, la deuda que estamos hablando del año 2004 es de $15 millones. Posiblemente nos van a decir acá, pero esa deuda es del año 2004, en la cual estaba efectivamente Humberto Roca. Pero ¿por qué ahora no se realizaron las acciones legales de impugnar, de objetar, de apelar la decisión de una deuda de $18 millones cuando para entonces los ingresos, las utilidades totales y brutas del balance revelan que era 45 y un poco más millones de dólares? Estaríamos hablando de que en impuestos se habría ido cerca del 50% de los ingresos anuales, lo cual obviamente ninguna empresa podría ser rentable bajo esas características. No se ha realizado una defensa legal de los intereses y es por eso que Humberto Roca ha denunciado en todo momento de que al parecer existiría un convenio, un acuerdo entre los atracadores, llamémoslo así, de la empresa con los intereses gubernamentales para hacer desaparecer la aerolínea. A ver un momentito, usted está hablando de una especie de contubernio entre quienes están manejando a Aerosur y el gobierno, ¿para qué? ¿Para destrozar a Aerosur? Sin duda, sin duda. Y eso es lo que lo ha manifestado Humberto Roca en todo momento, de que no puede creerse que el que está a cargo de una empresa, como estar a cargo de una familia, no haga nada para defender los intereses, el patrimonio, el total de los derechos de sus protegidos, que en este caso son los empleados. No se ha hecho absolutamente nada. Y eso es lo que Humberto Roca ha reclamado en todo momento. Él, desde el destierro, sin tener la posibilidad de manejar la empresa, de administrarla, sin tener prácticamente derecho a voz en una asamblea en la que se le han arrebatado las acciones, no puede hacer prácticamente nada por una empresa que él mismo lo ha forjado, que le ha llevado a los niveles más altos de prestigio y de calidad. Ahora, él todavía detentando la presidencia, aunque esté fuera, recomendó, habló a la gente de aquí. ¿Qué hizo desde allí por Aerosur Humberto Roca? Recordemos que Humberto Roca en noviembre del año 2010 salió del país por motivos de salud, como es de conocimiento público. Primero tenía que tratarse el cáncer en España, posteriormente se fue a Estados Unidos para continuar el tratamiento. Lastimosamente, 3 meses más tarde, ya en febrero del año 2011, aparecía firmando como presidente de la compañía el señor Sergio Sancetenea, es decir, una persona completamente ajena a quien en determinado momento se le dio la confianza para representar a Humberto Roca. Debía poner ahí, ¿no es cierto? Por supuesto. Presidente interino. Por supuesto. Sin embargo, no solamente fue el acto de la firma, sino fue el acto de las reuniones de directorio, fue el acto de cambiar la administración y fue obviamente el acto de marginar y apartar completamente a Humberto Roca de las decisiones que se iban a tomar.
¿No hicieron caso a lo que él dijo? No solamente que no le hicieron caso, lo apartaron completamente, lo marginaron. Es decir, que ya no interesaba lo que decía o lo que no decía, porque ya había un nuevo presidente, ya había una nueva cara ejecutiva, llamémoslo así, a la cual debían obedecer. Ahora, no los solamente empleados. son impuestos, se les debe también a los empleados. Sí, y esa situación es más terrible que solamente de impuestos. Lastimosamente se ha visto una situación muy complicada, una crisis, como tú lo decías al principio, que nunca antes la empresa había vivido desde sus 20 años de funcionamiento en la aeronavegación. El tema de la deuda de los empleados ya no arrastramos desde el 2004 o el 2005, es de hace 4 o 5 meses, y que lastimosamente esto de un año o más atrás no se les paga, o se les paga de 1 o 2 meses y se les vuelve a deber otros 2 o 3 meses y se les paga de forma diferenciada o a los ejecutivos o a los empleados o a los mandos medios, pero obviamente ya es una situación crítica, ¿no? ¿Se tiene información de lo último del estado real de Aerosur? ¿Cómo lo calificaría usted ahora? Es un estado complicado. Lastimosamente se encuentra en una situación crítica. ¿Cuál era la diferencia de cuando estaba Humberto Roca? Y eso se lo puedo comentar con un documento que también traje a colación. El año 2006, cuando... A ver si podemos ir haciendo comparaciones del estado actual y cómo era antes la empresa. Exactamente. El año 2006, nuevamente Aerosur ingresó en una pequeña crisis económica en la que el señor Humberto Roca, si podemos ver a grandes rasgos, se hacía cargo de una deuda entre privados, públicos y particulares de 20 millones de dólares. Es decir, que el señor Humberto Roca, de su bolsillo, pagaba a todos los acreedores de Aerosur 20 millones de dólares. Él se hacía cargo de las obligaciones, él veía cómo se las arreglaba prácticamente, pero esto en función a que la compañía no pierda rentabilidad, no pierda ni los aviones que los había adquirido y pueda así incrementar de ese modo su patrimonio. ¿Los aviones son de Aerosur? Los aviones se encuentran bajo la figura de un leasing internacional. Están es decir, alquilados mientras se van pagando de a poco. En arrendamiento. No se los... sí, exactamente. Están en arrendamiento bajo convenios que se mantienen con las distintas empresas internacionales que alquilan los aviones y obviamente bajo la firma y bajo la garantía de Humberto Roca. No es que prestan ni los alquilan a cualquier empresa, porque tienen que tener una garantía, imagínense, muy grande. ¿Aviones alquilados con futuro a compra? ¿Ese es el leasing? No, el leasing tiene una figura que ver que en función a las condiciones del arrendamiento se analizaría a posterior una compra, pero siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. No necesariamente y no están obligadas a adquirir la propiedad del avión. ¿Cuántos de los aviones son de Aerosur? Ninguno. ¿Ni uno? Todos son arrendados, sí. Toditos son arrendados. Todos son arrendados. Hasta el Torísimo y todo arrendado. Claro, el Torísimo inclusive ya no está en la flota de Aerosur, ¿no? Ya fue devuelto porque ya no se pagó el alquiler del avión. Cuando se deja de pagar el alquiler... Pero sigue todavía en Santa Cruz, el Torísimo. Ha sido devuelto, ya no está volando. Y si es que está en Santa Cruz es que ha sido nuevamente alquilado. Y yo no le podría hablar con absoluta certeza porque, como entenderá, el abogado de Aerosur en el mes de agosto dejó de volar en Aerosur. El abogado del presidente de Humberto Roca, estando en Buenos Aires, se le prohibió el ingreso a las aeronaves de Aerosur. Es así. El grado de resentimiento, de saña que tiene esta gente contra Humberto Roca. O sea, hasta se le prohíbe volar en Aerosur a Humberto Roca. No solo a Humberto Roca, se le prohibió a sus familiares, se le prohibió al abogado. Una figura absolutamente ridícula. No le creo. Es así. ¿Los edificios, las instalaciones, el mantenimiento, son de Aerosur? No son de propiedad de Aerosur. La propiedad está a nombre de distintas personas a quienes se les ha alquilado los inmuebles. El edificio donde se encuentra Aerosur en Santa Cruz es alquilado. La oficina que tiene aquí en el Radisson son alquiladas. ¿Cuál es el patrimonio real de Aerosur? El patrimonio es el mercado que posee. No necesariamente una compañía se basa en inmuebles o en vehículos o en aeromotores o en bienes
reales para considerarse un verdadero patrimonio. El año 2006-2007 la aerolínea estaba avaluada en más de $200 millones. Y sin tener un avión, sin tener un inmueble, sin tener un vehículo a su nombre. ¿Por qué? Porque había consolidado un mercado, no solamente nacional, sino también internacional. Estila que en impuestos, si usted debe algo, le quitan la casa, le quitan lo que tiene, por lo menos para traer en algo la plata que usted tiene como deuda. Si es esta figura después que Aerosur ya no puede pagar, ¿con qué pagaría? Pero es que se tendría que negociar la deuda que existe de Impuestos Aerosur, que la deuda que existe del Estado boliviano, que también parte del Estado son impuestos, a la compañía. Esa es la negociación que debía haberse hecho, que debía haberse realizado desde un principio, porque el mismo Estado reconoció que le adeudaba a Aerosur. En el caso de que no se pueda tomar esa salida y tenga que ser con bienes, Aerosur no tiene nada, entonces. No, pero es que en la ley impositiva, el Código Tributario establece la posibilidad de que cualquier comercio pueda pagar embargándosele hasta un 20% de sus ingresos. Al presente se le está embargando el 100% de sus ingresos. Es imposible que una aerolínea o cualquier otra empresa, si no tiene ingresos que le puedan permitir su subsistencia, que le puedan permitir el flujo y el circulante, pueda subsistir bajo un embargo de estas características. ¿Y eso? ¿Cómo lo está calificando usted? Eso es obviamente un acto ilegal, pero del cual no se ve defensa alguna. Y eso es lo más preocupante. Nosotros, como abogado de Humberto Roca, hemos reclamado retomar las acciones de defensa de Aerosur, lastimosamente estando fuera, estando marginados, no permitiéndonos ni siquiera el ingreso a las oficinas de Aerosur. ¿Cómo podríamos realizar la defensa de esta compañía cuando se le ha arrebatado al verdadero presidente la posibilidad de manejarla, la posibilidad de defenderla? Ahí entiendo, es donde usted ve la complicidad, dice usted, entre la gente que está manejando Aerosur y el gobierno para deshacer la empresa. Y un claro ejemplo, y salió en los medios de comunicación en Santa Cruz, el día 3 de diciembre, que se iba a llevar adelante la Junta General Ordinaria de Accionistas el pasado año, nos hacemos presentes los abogados de Humberto Roca con el poder respectivo para participar de la Junta. Y más de 30 efectivos policiales rodeando todo el edificio de Aerosur para prohibirnos el ingreso. Prohibirnos el ingreso al lugar donde, uno, prestábamos asesoramiento jurídico y dos, debíamos representar a uno de los socios, sea minoritario, sea mayoritario, teníamos derecho a entrar. Pero con la policía, imagínense qué compañía, qué empresa llama a la policía y además van 20 efectivos de seguridad física totalmente armados, con equipo antimotines, para no permitir el ingreso de los accionistas. Eso es ridículo, eso es una prueba clara de que aquí existe una alianza, un acercamiento o un acuerdo ya firmado para ver lo que ahora estamos viendo. Doctor Bada, tengo un minuto. La situación de su defendido Humberto Roca es de asilado político en los Estados Unidos. Humberto Roca ha tenido que salir del país, como es de conocimiento público, a raíz de los procesos y de la persecución política de la cual ha sido víctima. Cuando uno es perseguido político, obviamente tiene que tomar las figuras de seguridad que le brinden el respaldo necesario para mantener esa su condición y obviamente que se respete no solamente su situación de libertad, de que no se le puede seguir porque es por las opiniones que él ha emitido y por no haberse alineado al gobierno a tiempo, y es por eso que él ahora está fuera del país. Ya Estados Unidos le aceptó todo, firmado y sellado. Él, tengo entendido, estaba en trámite. Yo no he ido a Miami desde hace algún tiempo, pero tengo entendido estaba en trámite la situación del asilo. Alguien mencionó alguna vez sus bienes, que ya no tenía nada aquí. No, autos. Los bienes están todos, a raíz del proceso penal que se le inició por enriquecimiento ilícito, los bienes están todos anotados preventivamente. Y lastimosamente no solamente sus bienes, sino bienes de su entorno familiar. ¿Cree usted que en algún momento, por esa deuda del 2004, esos bienes podrían servir para pagar en algún impuestos? Definitivamente, esto es una situación absolutamente irracional. Porque una sociedad anónima, sociedad comercial, está compuesta por sus socios. Y la característica de la sociedad anónima, por ejemplo, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, es que pueden responder por sus obligaciones, inclusive con su patrimonio. Perfecto.
que respondan con el patrimonio de Humberto Roca en determinado momento, al igual que con el patrimonio de todas las otras empresas, personas naturales y jurídicas involucradas, pero jamás con el patrimonio del hermano, de la hermana, del esposo, de la suegra, del yerno. Son situaciones que ya desde el pasado año veíamos a un Ministerio de Transparencia que quería hacer ver a una familia cruceña que tenía su patrimonio desde mucho antes como una red criminal, lo cual obviamente no solo raya en lo absurdo, sino también en lo ridículo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Balda, por estos minutos. El día miércoles estará con nosotros Humberto Roca desde los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar precisamente sobre estos temas porque, bueno, nos interesa. Y nosotros volvemos a decirlo con toda sinceridad. Además, esperamos que ninguna empresa pase por esto. Ojalá haya un momento de arreglo, un momento en que Aerosur pueda seguir surcando los cielos bolivianos y, claro, con esa característica de 20 años, seguir siendo la línea bandera de nuestro país. Ojalá sea así. Están invitados los actuales ejecutivos de Aerosur a este programa de televisión. Los seguimos esperando para hablar precisamente del tema. Queremos saber qué está pasando y sobre todo cómo se va a solucionar, porque la gente necesita información. Mañana abordo, no abordo uno de Aerosur como pasaje, que no, y al fin y al cabo, si el patrimonio es el mercado, hay que cuidarlo. A la gente hay que darle la explicación del caso.